Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta ocasión el tema a tratar es los periodos de la literatura peruana, ¿no? Las diferentes etapas que ha tenido nuestra literatura. Antes de comenzar con la explicación del tema, voy a enviar un saludo fraternal a los alumnos del Colegio Jesús Sublime Maestro, ubicado en el distrito de Caraballo, en el departamento de Lima, Perú. Especialmente a mis alumnos de quinto año de secundaria, ya que en este año 2020 yo soy el tutor encargado de desarrollar la promoción, ¿no? Este año terminan los chicos, 2020, entonces solo recordar eso, que estamos en un momento complicado para todos por el tema del coronavirus, por esta epidemia, ¿no? que ha afectado de una manera, digamos, completamente integral, trascendente la vida de cada uno de nosotros. Solo esperamos pues tratar de comenzar a cumplir pues, ¿no? con todos los requerimientos que se tiene, con el hecho de no salir, con el asunto de lavarse las manos, la higiene, mantener todos los cuidados que ya se han venido desarrollando en los medios de comunicación sobre el tema de la higiene, ¿no? Es solo ello, y vamos a comenzar con el tema. Para esto voy a utilizar algunos recursos, cosa que no ha sido muy común dentro de mis videos, pero en esta ocasión he traído diapositivas para poder explicar con mayor detenimiento el tema y también para que puedan llevar apuntes de la temática de hoy, ¿no? De repente los puntos, a veces yo con el tema solamente de hablar y conversar, yo sé que muchos le ponen pausa al video, luego apuntan, e incluso algunos tienen algunas preguntas que hacer, lo hacen en los comentarios, pero en esta oportunidad voy a utilizar diapositivas con el fin de que de repente algunos datos que doy queden registrados, ¿no? Se le ponen pausa y vamos a poder apuntarlos de manera más correcta. No porque no hay equivocaciones, no hay errores, porque mi caligrafía sinceramente deja mucho que desear. Mi caligrafía, ojo, no mi ortografía. Porque, no sé, a pesar de que yo de niñito empecé a hacer bolitos, jugar con plastilina para desarrollar mis habilidades motoras finas de los dedos, no sé qué ha pasado. No tengo el arte de escribir de manera bella y correcta, ¿no? Ahí viene la palabra caligrafía. Cali significa hermoso y grafía significa escritura. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Prepárense, agarren su cuaderno para que puedan anotar. Recuerden que el tema es los periodos de la literatura peruana. O sea, netamente se va a hablar sobre la literatura desarrollada en este territorio llamado Perú. Comenzamos con la explicación. Bueno, como ya les mencionaba, mi nombre, como pueden apreciar ahí en su pantalla, es Pavel Yavar González. En esta oportunidad se está trabajando el ciclo virtual 2020 para la institución educativa Jesús Sublime Maestro, ubicado en Caraballo, provincia de Lima, departamento de Lima, Perú. El curso a cargo en esta oportunidad es literatura. Vamos a ver el tema que toca hoy, que como pueden ver y ya les he mencionado, y lo pueden encontrar en la descripción, es el tema de los periodos que ha tenido la literatura peruana, ¿no? Ustedes ya saben que cuando se habla de literaturas, por lo menos peruana, siempre hay como que referentes. César Vallejo, Abraham Valdelomar, el premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa, Brescia Echenique, José María Arguedas, el Inca Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera. Y ahora, a todos estos escritores, ¿dónde los ubicamos? ¿En qué periodo? Todos son de la misma época, todos tienen la misma tendencia, todos han tenido la misma, digamos, forma, fondo al momento de escribir sus obras. Todos han escrito poemas, algunos han escrito novelas. Entonces todo eso se va a ver en esta clase, y como les digo, saquen su material para que puedan tomar apuntes. Vamos con el tema. Muy bien. Como ya se ha visto, el título es Periodos de la literatura peruana, y hay una frase ahí de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Justamente también autor peruano, perteneciente a lo que se conoce como la generación del 50. ¿Cuál es la frase? En cada lector futuro, el escritor renace. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros escritores, como pueden ver ahí la imagen de escritores peruanos, ellos siempre van a estar vivos, siempre se van a mantener con nosotros en la medida que nosotros leamos sus textos. Cuando nosotros leemos textos, los autores, fallecidos o no, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones,
su contexto histórico, siguen viviendo en la actualidad. Muy bien. Ahora, como introducción, ¿qué se podría mencionar? A ver, primero, que la literatura peruana, cuando hablamos de literatura peruana, ¿qué diferencia hay con la literatura chilena, la literatura clásica, la literatura latinoamericana? Todos los nombres que han podido ustedes, o literatura universal incluso, todos los nombres que ustedes han podido escuchar o leer en algún texto, en algún medio de comunicación. A ver, ¿qué dice? Literatura peruana es un término que se refiere a las manifestaciones literarias producidas en ese territorio del Perú. Recuerda que el Perú existe como república desde 1821. Por eso que el próximo año, 2021, el Perú va a cumplir 200 años de existencia. Por lo tanto, el próximo año se va a celebrar el bicentenario, no bi-2, centenario 100. 200 años de existencia de la República del Perú. Pero eso no quiere decir que antes acá, en ese territorio, no haya habido cultura, no haya habido civilización. Claro que sí. Antes de la República del Perú, como ya sabemos, había un dominio netamente español. Por lo tanto, en el Perú lo que existía era un virreinato. Y anterior al virreinato, el Perú netamente fue una colonia, ¿no? O sea, fue una parte anexada de España. Entonces el Perú era una colonia. Y antes de eso, ¿qué cosa había? Antes de eso, lo que acá existió fue el Tahuantinsuyo, ¿no? La unión de las 4 regiones. Tahua 4, Suyo, región, serían las 4 regiones. El Imperio Incaico, conocido así. Entonces, ¿qué es la literatura peruana? Es toda la producción literaria que se ha desarrollado en el territorio que conocemos como Perú. Tanto ahora, o desde que existe como república, como también desde épocas pasadas, de las épocas prehispánicas, o sea, desde antes de la llegada de los españoles. Todo eso conforma lo que ahora se conoce como literatura peruana. Desde la época de antes de los españoles, con la invasión española, y la época de la emancipación, de la independencia de la república. O sea, desde que el Perú existe como territorio poblado hasta la actualidad. Pero obviamente, bien complicado, ¿no? Encontrar algún tipo de literatura, de mito, de leyenda creada por los pobladores peruanos en la época de Chavín, de Mochica, porque no había escritura. Entonces, digamos que lo más, si queremos ir hacia atrás, lo que podemos encontrar, digamos con bastante claridad, es la literatura desarrollada en la época de los incas, hasta la actualidad, ¿no? Hasta el 2020. Ahora, como dice el texto, ¿no? Dentro de este marco se incluyen desde las tradiciones prehispánicas, antes de los españoles, hasta la actualidad. Y también hay que tener en cuenta que la literatura no siempre ha sido escrita. Uno también puede crear algún tipo de historia, puede desarrollar algún tipo de relato, a utilizar las palabras de manera bella para expresar un sentimiento, hacer poemas. No necesariamente tienen que ser escritos, también puede ser de manera oral. Eso hay que tenerlo en cuenta bastante. Y también en el Perú sabemos que es un país que es multilingüe o plurilingüe, tiene una gran cantidad de lenguas. Entonces, ¿solamente la literatura va a ser lo que se hace en español o en castellano? Obviamente no, pues, ¿no? También está la literatura que se hace, pues, con otras lenguas. Entonces, todo ese tipo de situación es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué más podríamos decir en el caso de la literatura peruana? Que es una literatura heterogénea, no se ha mantenido igual, y también por cada momento, en cada desarrollo literario, ha influido mucho la cultura. No es igual, pues, la literatura que se ha hecho en la época de Nico Garcés de la Vega, en la época de la colonia, con la literatura hecha después de la guerra del Perú contra Chile, por ejemplo. O la literatura hecha en la época donde el Perú tenía mucho desarrollo económico, o más que desarrollo, mucho ingreso económico. Ese es el punto. En la época de la prosperidad falaz, ¿no? En la época del guando y el salitre. O en la época actual también, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o como Brescia Echenique. Entonces, vamos a ver que la literatura peruana no es heterogénea, ¿no? Tiene diversas maneras, diversas manifestaciones, y también es pluricultural. Además, es una literatura que está en cambio, en constante proceso de creación y de recreación. No es igual, pues, un cuento de Julio Ramón Ribeiro, que por ahí me imagino han escuchado, con Los Gallineros sin Pluma, que, por ejemplo, una obra de teatro de los primeros años de la República, como por ejemplo Ñacatita. Vamos a ver eso como introducción. Sí, sigamos. A ver, periodización de la literatura peruana. Como el Perú se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, la literatura también. Como hasta la música, como se pueden dar cuenta, la música actual que la gente escucha, pues no es igual la música que se escuchaba hace 20 años. Y hace 20 años no es la misma música que se escuchaba hace 50 años. La música es un arte, la literatura también. Por lo tanto, va a cambiar de acuerdo a las condiciones
materiales que existen, culturales, ideológicas, ¿no?, que puedan haber. Ya se imaginan que producto de esta situación en la cual nos encontramos, habrá también un tipo de literatura, producto del aislamiento que tenemos, producto del virus que hay. O sea, en cada momento histórico hay también diferentes desarrollos literarios, ya sea por la temática, ya sea por la forma, o sea por la estructura que puedan haber. Ahora el punto es, la literatura ha tenido muchísimos cambios. ¿Cómo podríamos dividir a la literatura? Literatura de los incas, literatura de los españoles en el Perú y literatura de los peruanos actuales. Hay muchas maneras, ¿no? Se podría dividir, por ejemplo, literatura antes de los españoles, literatura de la época del virreinato, literatura de época de la lucha por la independencia, literatura de la época de la república. Puede haber diferentes maneras, o literatura en quechua, literatura en español, literatura en aymara. Entonces, vamos a ver cuáles son los esquemas más importantes de la división de la literatura. Está la literatura en su historia, entonces vamos a dividirlo, pues, ¿no? No quiere decir que un periodo sea más profundo o mejor o más desarrollado que otro, solo que han cambiado las formas. Porque, por ejemplo, cuando uno habla de las etapas del desarrollo humano, hay, pues, como el mismo nombre lo dice, hay desarrollo. Hay, por ejemplo, un infante, hay un niño, hay un puber, un adolescente, un joven. Ahí tú ves muchos cambios y desarrollos. En cambio, en lo que es literatura, lo que vamos a ver son formas diferentes, estructuras diferentes, temática diferente. Eso es lo que vamos a ver. Les voy a mencionar dos esquemas de dos notables estudiosos de la literatura peruana, y luego voy a pasar a mencionar, digamos, la periodización, los periodos de la historia de la literatura peruana, que es el más, digamos, tradicional, en el sentido que lo utilizan las academias, lo utilizan los colegios, y también se pide en examen de admisión. De todo eso vamos a hablar ahora. A ver, pero vamos a ver algunos esquemas que hay, ¿no? Uno de los esquemas fue creado por el amauta José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, como ustedes saben, ha sido, pues, un ensayista peruano muy estudioso de nuestra realidad social. De hecho, su libro más importante es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Dentro de esos 7 ensayos hay uno que trata solamente del proceso de la literatura en el Perú. Ese ensayo fue creado por Mariátegui en 1928, y como pueden ver en su pantalla, dividió a los periodos de la literatura peruana en 3. El periodo colonial, donde Mariátegui decía de que en el periodo colonial todo lo que se ha creado en el Perú, todo lo que se ha creado en literatura, ha sido una copia de España. Es como que el Perú, en la literatura colonial, todos los escritores, ¿qué hicieron? Simplemente lo que hicieron es obedecer toda la tradición española. Ahora, por ejemplo, ¿quién es el máximo representante para Mariátegui? José de Larribagüero. Mariátegui dice, José de Larribagüero representa claramente lo que sería la etapa de la colonia en el Perú. Porque Ribagüero, pues, tiene formas, maneras, estructuras, tal cual como se desarrolla en España. Luego, Mariátegui dice, pero en el Perú luego pasa un proceso evolutivo, que el Perú ya no solamente va a ser dominado por España, sino que también va a ser dominado o va a tener influencia económica por diferentes países europeos. Diferentes países europeos van a meter aquí sus manos mercantiles y van a hacer que en el Perú los escritores se influencien, ya no solamente de España, sino de diferentes países. Por lo tanto, a esas literaturas Mariátegui le va a llamar la literatura cosmopolita. Cosmopolita, viene de cosmos, cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? De que los literatos cosmopolitas no solamente van a copiar la manera de cómo se desarrolla la literatura en España, sino que van a poder tener bastantes influencias diversas de Francia, Italia y demás. ¿Quién es el representante ahí? Por ejemplo, lo menciona Manuel González Prada, como pueden ver en su pantalla. Luego dice que la literatura peruana ha dado un avance, que sucede que hay una mezcla con el tema indígena peruano con la influencia extranjera. O sea, lo natural en el Perú, lo propio, lo autóctono, lo indígena en el Perú, más la influencia extranjera, va a desarrollar lo que se conoce como el Perú actual. ¿Quién, por ejemplo, va a ser el máximo representante para Mariátegui
de esa literatura? César Vallejo. Para Mariátegui, César Vallejo va a hacer un sincretismo, va a unir, va a unificar tanto, digamos, como que la tradición indígena autóctona peruana, como también la tradición europea. Y a eso le va a llamar tradición nacional. Aunque para Mariátegui, digamos que el primero que ya hacía eso de una u otra manera era Mariano Melgar, con los yarabís, por ejemplo, ¿no? Mariátegui dice, Mariano Melgar es el primero en utilizar el sentimiento propio de los Andes peruanos autóctonos, es más, hasta la manera quechua, pero con alguna influencia española. Entonces, para Mariátegui, si preguntan en el examen, el primero en hacer una literatura netamente nacional, o sea, peruana tal cual, es Mariano Melgar. Pero ¿quién lo desarrolla? ¿Quién es su máximo representante? Vallejo. El poeta peruano, el poeta del dolor humano, el poeta más humano, César Abraham Vallejo Mendoza. Esa es la visión que tiene José Carlos Mariátegui de la literatura peruana. Pero él no es el único. Por ejemplo, también encontramos a otro autor, Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, ustedes saben de que, o bueno, si no lo saben, ahora lo conocen, fue un estudioso de la literatura peruana. Él ha sido jefe de ministros, era aprista, uno de los principales, digamos, íconos del APRA. Él tuvo cargos muy importantes en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno del año 85 al año 90. Él va a dividir la literatura. Él va a decir, ¿no? Bueno, en el Perú, cosa que Mariátegui, digamos, no lo desarrolla a profundidad, él dice, en el Perú había una literatura en quechua, una literatura hecha por los incas. Luego, cuando vienen los españoles, hay otro tipo de literatura, una literatura hecha por los españoles aquí. Y si había por ahí un mestizo peruano o un indígena peruano, si hacía literatura, era tal cual una literatura hecha como los españoles. Y a esa época le va a llamar, o a esa etapa, o a ese periodo le va a llamar literatura de la conquista y la colonia. Luego él va a decir, pero luego los peruanos quieren luchar, aparece Tupac Amaru, se revela, y en esa época aparece la literatura de la emancipación, la literatura por la libertad, por la búsqueda de la autonomía peruana. Luego va a decir, el Perú luego se forma, no se forma como república, y a partir de ahí, hasta la actualidad, para Luis Alberto Sánchez, lo que va a haber es literatura de la república o literatura republicana. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, porque no toda la literatura de la república, o sea, desde 1821 hasta la actualidad, es la misma, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, la primera etapa de la literatura del Perú ya como país va a ser el costumbrismo. Luego se va a pasar al romanticismo, luego va a pasar el realismo, luego el modernismo, luego el posmodernismo, y luego se va a venir la literatura contemporánea, que ahí hablaríamos, por ejemplo, del indigenismo, del vanguardismo, de la generación del 50 y demás. Ese es más o menos el enfoque que plantea Luis Alberto Sánchez, que es, digamos, el que se tiene como base para los exámenes de admisión y para la forma tradicional de la división literaria, ¿no? Ahora bien, quiero mencionarles algo importante. Hay otros teóricos que también han hecho divisiones. César Toro Montalvo, él también ha hecho una división de la literatura peruana. También tenemos acá al maestro Augusto Tamayo Vargas, él también ha hecho una división de la literatura peruana. Y también tenemos otra división hecha por Washington Delgado, profesor y todo lo demás, ¿no? Catedrático y ello. Entonces, ellos han sido otros estudiosos que han hecho la división de lo que es la literatura peruana, los periodos de la literatura peruana. Ahora bien, quiero mostrarles algo que le interesa a todos y principalmente a los que están en últimos años o los chicos de academia que me pueden estar viendo. De todo lo que es la literatura peruana, los periodos, ¿qué es lo que toman las universidades como San Marcos, Universidad Federico Villarreal, Universidad del Callao, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, o incluso una universidad de provincia como la Universidad San Luis Gonzaga, la Universidad Única de Ica, o incluso si uno quiere postular para la policía, ¿no? Sea oficial o suboficial, ¿qué es lo que toman? Ahora vamos a ver esto. Muy bien, tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad bien complicada para ingresar, con un nivel muy alto, donde muchísimos compatriotas, ¿no? Muchas personas acá en el Perú, incluso personas de otros países, tienen el interés de ingresar. Está una universidad ubicada en Lima. ¿Qué nos viene? Bueno, aparte de la comunicación y lenguaje que pueden ver en su pantalla, yo voy a centrarme en literatura. Como pueden ver en su pantalla, a ver si sigue, estoy sombreándolo, dice literatura. Ahí están los temas que puedan venir, pero en relación al tema que estamos tratando hoy, ¿no? A ver, por ejemplo, dice literatura griega, medieval, bueno, esa es literatura universal.
quiero centrarme en literatura del Perú, literatura latinoamericana, muy bien. Miren, ¿con qué empieza el examen de la UNI? Literatura prehispánica. ¿Con qué continúa? Literatura colonial. ¿Qué sigue? Literatura de la emancipación. ¿Qué sigue? Literatura republicana. ¿Con qué empieza la literatura republicana? Costumbrismo, romanticismo. ¿Qué sigue? Realismo, modernismo, movimiento colónida, que viene a ser el posmodernismo. Luego solamente se va a hablar de Mariátegui, indigenismo, generación del 50, de Ribeiro, y literatura actual, ¿con quién? Con Mario Vargas Llosa, y incluso literatura del 70, que es Bryce Echenique. Son esos los temas que vienen en el examen de la UNI. Son esos los temas que yo voy a tocar a lo largo del curso, para que estén preparados para el examen. Dice, profe, pero yo quiero postular a otro lado, que la UNI de repente, yo no quiero ser ingeniero, o quiero estudiar en otro lado. Bueno, acá tengo la universidad, tengo el examen de admisión, perdón, el temario de la Universidad Nacional Autónoma del Callao, la UNAC. ¿Y qué nos dice la UNAC? ¿Qué viene literatura? Por ejemplo, texto literario. Bueno, acá estamos hablando en general, pero quiero centrarme en lo de nosotros, al tema de hoy. Viene, por ejemplo, literatura quechua, en la época colonial, literatura de la emancipación, literatura republicana. Luego nos habla de literatura, así lo dividen ellos, ¿no? Ya eso es una cuestión, digamos, netamente de la particularidad de la Universidad del Callao, porque lo he dividido así, ¿no? El romanticismo, por ejemplo, te pone los autores que va a tomar, no va a tomar a todos. El romanticismo, el realismo, el posmodernismo, el vanguardismo. Como se dan cuenta, no se toca, por ejemplo, al modernismo con Chocano. Y te habla del neoindigenismo, no te habla del indigenismo en general, ¿no? Te habla del neoindigenismo y te habla de Arguedas. Y luego te habla de la narrativa contemporánea, o sea, no de poesía contemporánea, que luego lo vamos a ver la diferencia entre narrativa, entre lírica, entre drama, o género dramático, perdón. Y habla de la narrativa contemporánea y Vargas Llosa. Ahí acaba lo que es Universidad del Callao en referente a lo que es literatura. Luego tenemos también a mi alma mater, la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nos toca en literatura. Bueno, ahí están todos los temas, pero referente a lo que es literatura peruana, no toca, por ejemplo, literatura de la época prehispánica. No habla de la literatura de la época de los incas. ¿De qué nos habla? Literatura de la conquista y emancipación, como pueden ver ahí. ¿Qué más nos habla o de qué otros temas nos toca a la Universidad Federico Villarreal? Literatura de la emancipación. Luego, literatura de la república. Dentro de la literatura de la república está el costumbrismo, el romanticismo, también veo por aquí. Aunque más se habla de autores y algunos y sus producciones literarias, ¿no? Sus obras. Luego nos habla del modernismo y el posmodernismo, sea de Chocano y Abraham Lelomar. Luego también veo por aquí el vanguardismo peruano con Vallejo, Martín Adán, Oquendo de Amat. Y el indigenismo, por ejemplo, con Ciro Alegría. Mira, acá tocan a Ciro Alegría. Tocan ¿a quién más? A José María Arguedas, por ejemplo, también. Enrique López de Albújar. Luego nos hablan de literatura peruana. Y miren cómo lo dividen ellos, ¿eh? Generación 50, 60 y 70. Entonces, todas esas situaciones diferentes, cada una con sus particularidades, son las que vienen en examen de admisión. Esa es para la Universidad Nacional Federico Villarreal. Luego por ahí tenemos a la que todo o la gran mayoría de peruanos o jóvenes peruanos quieren ingresar, se esfuerzan para ello, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué viene en el temario en literatura? Acá podemos ver en lo que es literatura peruana, punto número 8, que viene literatura de la conquista al romanticismo. Así lo dividen ellos, así en ese bloque, de la conquista al romanticismo. ¿Entrará entonces en literatura quechua? No, no entrará. Luego, del romanticismo, ¿qué sigue? Literatura peruana moderna, por ejemplo. ¿Y a qué temas, qué autores se va a tocar ahí? El realismo, como Polita Mando de Torner, como Andrés González Prada. Luego te hablan del posmodernismo, y acá, como tocan a Valdelomar, José María. Acá están todos los temas. Y luego literatura peruana contemporánea, o sea, lo actual, desde la generación del 50 hasta Mario Vargas Llosa. Eso es lo que viene en San Marcos. Ahí nos damos cuenta. Profe, voy a ponerles el temario de literatura de una universidad nacional, pero que está en otro departamento, en Ica. La universidad única, la Universidad Nacional de Ica, la Universidad San Luis Gonzaga, que en el 2018 estuve dando un par de ponencias ahí, gracias igual a los compañeros que tuvieron la gentileza de invitarme. Espero volver pronto por allá. Ahí tenemos los siguientes temas. En lo que es literatura,
Vamos en literatura, el tema de hoy, ¿no? Literatura peruana, dice acá, miren. Literatura peruana, esquema histórico evolutivo. Acá sí nos hablan de literatura prehispánica, mitos, leyendas, Ollantay, el Inca Garcilaso, literatura de la emancipación en la República, Mariano Melgar, romanticismo con Ricardo Palma, Salaberry. Nos hablan del realismo, Manuel González Prada. Todo ese temario, a ver chicos, ese temario es netamente lo que te va a venir si quieres postular a esa universidad. Que no es muy diferente a las universidades, la universidad, por ejemplo, del Centro, la Universidad San Cristóbal de Huamán en Ayacucho, la Universidad San Agustín en Arequipa. Vemos diferentes, pues, ¿no? Brescia Echenique, Vargas Llosa, en fin. ¿Qué quiero mencionar con esto? De que, como tú puedes ver, hay una cuestión constante en todas las universidades del Perú, nacionales por lo menos que estoy mencionando, que en lo que es literatura, hay, a pesar de que tengan otros nombres, a pesar de que por ahí hay ciertas particularidades, que algunos a universidades le pongan un nombre, otros no, en general en todas se maneja el mismo temario. Entonces, ¿en quién nos vamos a basar? ¿En Luis Alberto Sánchez o en Mariátegui? Algunos dirán, profe, lo más cercano puede ser Luis Alberto Sánchez. Bueno, podría ser, para esta forma de entender la literatura, digamos, más esquemática, más estructurada, sí podría ser. En este caso, lo que yo les voy a mostrar a ustedes es los periodos de la literatura peruana basados en los exámenes de admisión. A ver, regresamos a la diapositiva. Ah, me olvidaba. Para la policía. ¿Qué nos piden entonces en el tema de la policía? A ver, en el tema de la policía, o para la policía, acá tenemos el examen. Y como podemos ver, como podemos apreciar, en comunicación, esta literatura, nos hablan de narración, estructura, la novela y el cuento, la lírica, que es la poesía, teatro peruano contemporáneo, textos literarios, y también podemos visualizar como pueden ver a continuación, aquí está, literatura peruana y hispanoamericana en el contexto mundial, literatura española y universal, textos literarios y sus vínculos. Aquí está el material. Así que, a ver, estudiantes, postulantes, alumnos míos, las sesiones que van a venir van a ser direccionados para el examen de admisión y para su conocimiento cultural de lo que es la literatura en el Perú. Muy bien, continuamos con la explicación con las diapositivas. A ver, esto es el periodo de la literatura peruana, lo que va a venir en el examen, lo que también yo les voy a tomar a los chicos de José Zulia Maestro en sus prácticas y exámenes, ¿no? Y también sus trabajos que van a tener que exponer. A ver, jóvenes, dice literatura prehispánica. Entonces, el primer periodo de la literatura peruana es la literatura prehispánica. O sea, toda la producción de mitos, leyendas, relatos, teatro, poesía, creado en el Perú antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es la lengua predominante ahí en el Imperio Incaico? El runasimi o quechua. Que, por ejemplo, podemos decir de literatura prehispánica, que no había un autor determinado, no había como actualmente, como digamos en diferentes culturas, en diferentes periodos, habían personas dedicadas netamente a la producción literaria. La literatura prehispánica en el Perú era anónima, era oral, porque no había una escritura gráfica, ¿qué más? O fonética. En la literatura prehispánica era colectiva, y lo que sobresale, por ejemplo, dentro de la literatura creada por el Imperio Incaico, está, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, los hermanos Sayar. Está también, por ejemplo, una obra de teatro llamada El Ollantay, autor anónimo. Ahora, llegan los españoles en el año de 1532 y hay un sometimiento al Imperio Incaico, ¿no? Que duró algunos años. Ya saben que capturan Atahualpa en Cajamarca y luego pues hay una serie de cambios ahí que hacen que el Perú se subyugue, se someta a la corona española, ¿no? Al reino español. A ver, en esa época, ¿qué literatura va a haber en el Perú? Digamos que lo más conocido es la literatura de la conquista, se le va a llamar así. En esa literatura de la conquista, ¿quiénes van a desarrollar la literatura? ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a escribir? De una manera estética, digamos, entre una combinación entre lo que pasaba realmente con digamos, el lado subjetivo, con lo que la gente quería decir, ¿no? Los cronistas. Van a aparecer cronistas, como por ejemplo el primer mestizo oficial
el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, entonces, digamos, desarrolló un texto, para algunos que tiene cierto contenido histórico, pero para otros mucho es netamente estético literario, llamado Comentarios Reales de los Incas. Luego también vamos a encontrar a Guamán Poma de Ayala con la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Digamos que lo que se quiso plantear ahí es la nueva crónica y buen gobierno, pero Guamán Poma de Ayala puede ser una persona quechua hablante, que había aprendido a hablar el español, que no tenía buen manejo del tema de la escritura y bueno, puso como nombre la Nueva Crónica, ¿no? Cuando hablemos del tema de la literatura de la conquista vamos a hablar a profundidad de ello. Luego de ese periodo, cuando ya los españoles ya se habían asentado en el Perú y habían hecho todo su dominio y habían creado la colonia, entonces pasamos a la literatura de la colonia. ¿Quién podría sobresalir ahí? Por ejemplo, Juan del Valle de Caviedes. ¿Con qué obra? Con la obra El Diente del Parnaso. El Diente del Parnaso. Posteriormente pasaríamos a la literatura que se ha producido en el Perú en la época donde los, digamos, criollos peruanos luchaban por independizarse de los españoles, luchaban para dejar de ser una colonia o digamos un territorio sometido bajo las leyes españolas, bajo la ley de la corona española. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, a Mariano Melgar. A ver, no quiero que se confunda, lo que yo estoy dando acá es un alcance general, completamente general, ¿ya? Cada clase que tengamos vamos a tocar punto por punto cada uno de los periodos de literatura peruana y también de literatura universal. No se preocupen, todo vamos a hacerlo con calma, ¿ya? Ahora, en el caso de la literatura de la emancipación, ¿quién es la persona que sobresale? Mariano Melgar. Mariano Melgar pues sobresale con fábulas donde él mostraba su rechazo al dominio español y más bien planteaba el hecho de la unificación de los peruanos para una patria libre, ¿no? Con también elegías a la libertad, Oda de la Libertad y Yarabíes. Luego de eso el Perú logra su independencia en 1821. Sabemos que producto de un gran apoyo de parte de la corriente libertadora del sur con don José de San Martín y también para rematar a los españoles con el apoyo de Simón Bolívar, con la corriente libertadora del norte. Entonces, digamos que desde 1821 el Perú deja de ser un virreinato, deja de ser una colonia de España y pasa a ser una república independiente, ¿no? Entre comillas. Bueno, ya cada quien verá si el Perú es o no independiente el día de hoy. En fin, el primer momento de la literatura ya peruana netamente, con nombre y apellido, República del Perú, es el costumbrismo, ¿no? Una literatura basada en las costumbres de la época, donde se trataba de revalorar lo que sucedía, porque en ese momento estaba creando una nueva nación, que era el Perú, un nuevo país, ¿no? ¿Quién sobresale ahí? Manuel Asensio Segura, con una obra de teatro llamada Ñacatita. Luego el Perú entra en un apogeo económico por la venta del guano y el salitre, y aparece Ricardo Palma con las tradiciones peruanas, donde él pues escribía lo que él se apasionaba de manera bien subjetiva, y eso se le llama el romanticismo. Luego voy a explicar, porque yo sé que muchos asocian el romanticismo con un tema amoroso, luego lo voy a aclarar. Bueno, continuamos con el realismo. Entonces, luego ustedes saben de que el Perú tenía mucho ingreso económico por la venta del guano y el salitre. ¿Qué sucede? La guerra con Chile. Hubo una guerra nefasta para el pueblo peruano, para la economía peruana en general también, y eso que genera que los autores posteriores escriban sobre la realidad social del Perú. ¿A quién tenemos ahí? A Manuel González Prada con Páginas Libres. ¿Van a hacer poesía? No mucho, ahí más se dedican todo al ensayo y a la narrativa. Luego pasamos al modernismo, digamos que es una corriente netamente latinoamericana. Acá en el Perú el modernismo lo representa José Santos Chocano. Un modernismo que es un tipo de literatura bastante adornada, donde hay una influencia europea, donde hay una búsqueda del esteticismo, de que sea bello lo que se va a hacer, donde más prevalezca o se le dé bastante importancia a la forma más que al fondo. Luego se pasa al postmodernismo, que es un tipo de literatura mucho más, digamos, nostálgica, de las zonas rurales, de la aldea, de la vida cotidiana. Ahí aparece Abraham Valdelomar con su grupo El Movimiento Colónida y con una obra muy conocida por todos, El Caballero Carmelo. Luego de eso, justo se da la Primera Guerra Mundial, problemas europeos, problemas en el mundo, incluso se da el crack económico en la bolsa de Estados Unidos, el crack del 29. ¿Y qué sucede? Los escritores rechazan todo lo anterior y quieren hacer una literatura nueva, escribir con, digamos,
cambiando el orden de las palabras, haciendo con las palabras o con las letras, hacer figuras, formas, utilizar palabras nuevas, crear palabras, sacar palabras antiguas, o sea, todo un tipo de nueva forma de crear literatura, y eso se le va a llamar vanguardismo. En el Perú, digamos, el máximo representante puede ser César Vallejo, con una obra muy conocida, Trilce, ¿no? Luego pasamos a la literatura del campo, de la defensa del indígena, de la defensa de los sentimientos indígenas, de la cultura indígena, de la visión indígena, el indigenismo. Un autor conocido, José María Arguedas, con una obra, Todas las Sangres. Luego de eso se viene la época en el Perú donde el Lima va a sobrepoblarse, van a aparecer diversos barrios, asentamientos humanos, invasiones, mucha gente que viene de provincia a Lima, donde van a pasar una serie de problemáticas, de vicisitudes, pobreza, hambre, van a aparecer de repente la prostitución, la pelea, la pandilla, la búsqueda de buscarse el pan como sea, ¿no? Y a ese tipo de sociedad hay un grupo de escritores que van a ser producto de ese tipo de sociedad, la generación del 50, 1950. Y aquí tenemos ahí a Julio Ramón Ribeiro con La Palabra del Mudo. Y luego vamos a llevar literatura peruana última, o sea, de los años 60 hasta la actualidad. Y a uno de los más conocidos es Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, con la obra La Ciudad y los Perros. Bueno, esto ha sido una generalidad de lo que es la periodización o los periodos de literatura peruana. A medida que vayan avanzando las clases, vamos a ir tocando tema por tema, vamos a analizar algunas obras, vamos a dar características. Espero que eso les haya servido muchísimo, que puedan haber anotado todo. Igual pueden ponerle pausa, retroceder y todo. Y no se olviden de suscribirse al canal, de darle like y tocar la campanita. Primera vez que digo esto, ¿por qué? Porque espero que este material, que me ha costado bastante realizarlo, puedan compartirlo, pueda servirles a ustedes. Y bueno, estamos para contribuir, ¿no? Eso es todo, y gracias por visualizar este video. Como diría Cerati, gracias totales.